para empezar, mis agradecimientos a la invitación. Es un honor estar participando con gente tan capaz y traer un poco de la experiencia de nuestro grupo de investigación, que no es solo de la universidad donde trabajo yo, pero también de la Universidad de Santa María, de la Embrapa, de las estaciones experimentales de la Secretaría de Agricultura también. Así que soy el portavoz nada más. Bueno, yo agregué al título un poco más de campos sulinos. Para mí es eso, los campos son nuestra riqueza, son nuestra cultura, y serán o serían, no sé, acá está un poco complicada la cosa, nuestro futuro. Primero, ¿por qué campos sulinos? Bueno, nosotros tenemos campos en dos biomas, un poco más allá de lo que delimitaban ya Burkhardt en 72 y Soriano en 92, nuestros campos avanzan sobre el bioma Mata Atlántica. Mejor sería decir al revés, a la inversa. O sea, la Mata Atlántica avanzó sobre los campos que había en la región de altitud, ahí en el sur del país. Y erróneamente lo llamamos a la mitad sur del estado de bioma Pampa, no es Pampa, ya, eso ya se sabe, pero bueno, pusiera ese nombre, así está. Entonces tenemos una diversidad de vegetación que cubre, que está contenida en dos biomas. Pero eso nos trae mucha dificultad porque a pesar de la diversidad que se representa, sigue siendo campo con características bastante similares. Algo que tratamos de entender desde el principio del grupo que trabaja, desde la gente de ecología, de botánica y nosotros de la producción, por qué esos campos son así. Porque los hallazgos arqueológicos demuestran que cuando los primeros humanos aquí llegaron, hace cerca de 12.000 años, la vegetación de toda la región era predominantemente campestre. Y las cuestiones, ¿por qué eso? También las mismas investigaciones han demostrado que esa vegetación compuesta de gramíneas, superáceas, fue la primera cobertura de fanerógamo que recubrió el suelo originado de los derrames en el sur de Brasil. ¿Sí? O sea, por tanto, mucho más antigua que la selva pluvial que surgió mucho más tarde. Y eso resultó de un largo periodo de clima muy frío y seco hace 14.000 años, donde en los primeros 4.000 años de estos 14.000, esa dominancia de clima frío y seco determinó una amplia expansión de la vegetación netamente herbácea. No había lugar para árboles ahí. Solo en los últimos 10.000 años hubo alternancia con clima más húmedo y un aumento gradual de la temperatura, lo que ahí sí favoreció la expansión de los montes. Es por eso que digo que los campos de altitud, quien invadió los campos fueron los árboles, y no al revés. Bueno, así que los campos representaban la mayor parte de la cobertura vegetal del territorio. Acá en la provincia de Río Grande eso representaba 70% de la cobertura, cuando llegaron los colonizadores europeos. Y por eso la actividad ganadera fue el principio de la economía regional, y es algo que a veces la gente se olvida. Y más importante que eso es de nuestra cultura, un valor intangible pero inestimable, que también uno se olvida. Así que nosotros tenemos, nuestra cultura de gauchos viene desde que se introducieron, por lo menos en la región más misionera nuestra acá, los primeros ganados por el jesuita Cristóbal de Mendoza en 1634. Claro que Hernán Darias también trajo, bueno, desde el sur, algo de introducción de ganado acá también. Así que realmente la ganadería es algo intrínseco a nuestra cultura. Y es dependiente o fue dependiente siempre de los campos. Por lo tanto, esos campos que a pesar de que puedan parecer algo muy uniforme, no lo son, porque recubren suelos muy distintos. No voy a mostrar aquí todos los tipos de suelos que tenemos, porque realmente es un montón, pero determinan diferentes fitogeografías o fitofisionomías. Por ejemplo, acá los campos de altitud al noreste son un tipo de vegetación. A pesar de que tienen las mismas especies, las proporciones en que se aparecen es diferente. Claro que algunas son endémicas, ¿no? Así que tenemos
Por ejemplo, acá en el sureste, los campos con espinillos, algarrobos, o sea, son campos que están sobre basalto, lo mismo, el mismo basalto que acá en el noreste, pero son derrames mucho más jóvenes, son suelos mucho más jóvenes y más superficiales también. Así que tenemos campos muy parecidos a los uruguayos acá, sobre basalto superficial, mientras que acá sobre basalto negro profundo es otro tipo de campo, mucho más productivo, por supuesto. Mientras que en las sierras acá tenemos otro tipo de vegetación mucho más parecida a una sabana, pero que no es sabana porque el clima no es de sabana, y otras que están sobre el cristalino oriental, muy parecido también a lo que ocurre en Argentina, Tandil y en Uruguay también. Así que esa cobertura campestre, digamos así, originalmente superaba los 70% del territorio. Y esa diversidad de suelo y también de continentalidad y altitud, acá tenemos campos que están por arriba de los 1000 metros, y acá estamos a nivel del mar. Acá estamos con una situación de alta continentalidad, mientras que acá toda esa cantidad de agua representada también por los lagos que tenemos acá, hay una estabilidad climática mucho, por lo menos de temperatura, mucho diferente de lo que tenemos acá cerca de Uruguayana, Salto, Cuarayú. Así que tenemos un campos con una gran variabilidad de suelos y de condiciones geográficas. Y eso determina una diversidad florística única en el mundo, yo me arriesgo a decir, porque tenemos especies vegetales que solo nosotros las tenemos y las compartimos, por supuesto, con Uruguay, Argentina, Sur y Paraguay, pero en nuestra provincia, acá en el estado, representan cerca de 3000 especies vegetales. Esa es una riqueza para un territorio tan chico, impresionante, siendo que entre esas 3000 especies hay 400, casi 500 gramíneas, o sea, especies netamente forrajeras pensando en ganado, eh, otro tanto de asteráceas que no son tan importantes para el ganado, pero son importantes bajo el punto de vista ecosistémico porque abrigan los polinizadores en general. Pero tenemos muchas leguminosas, más o menos 200 especies leguminosas forrajeras, ¿no? Más las ciperáceas, en fin, una riqueza que es impresionante y que tiene que tener algún valor. No es posible que sigamos destruyendo los campos sin pensar en que estamos destruyendo una riqueza, como representada en esa foto, donde tenemos un trébol ahí florecido y todo, pero es de invierno y perenne, y nuestro, ese trifonio ribograndense, que está florecido junto con otra especie, una gramínea perenne, como el pasto arquete, el pasto notatum, paspalo notatum, acá, floreciendo también en el mismo sitio, una especie perenne de verano. Y acá el pasto de chancho, que es el Dictoquesio, una especie invernal perenne también. Y tenemos acá también alguna luminosa como desmoria, una luminosa perenne de verano, junto con el pasto miel, acá lo podemos ver. O sea, es una riqueza impresionante. Llegamos, en algunos relevamientos llegamos a encontrar 50 especies por metro cuadrado. Eso no es muy común en el mundo. Y eso confiere una resiliencia a esos campos fantástica. Y cuando hablamos en cambios climáticos, lo que más puede garantizar la estabilidad de producción es esa variabilidad de especies adaptadas a las más diversas situaciones. Y eso no estamos considerando y les digo enseguida por qué. Asociado a eso también tenemos una fauna muy rica y muy particular. Son 400 especies de aves, 120 dependientes de campo, 92 especies de mamíferos, 84 especies de anfibios y reptiles, y una mesofauna inmensa representada por insectos, arácnidos, anélidos, y además de una formidable microfauna y microflora todavía poco conocida en sus atributos. Necesitamos conocer más eso. Entonces, esa fauna asociada a esa riqueza florística ímpar también es responsable por el equilibrio de ese ambiente, o sea, por los servicios ecosistémicos de soporte, de provisión y sobre todo de regulación, o sea, de la calidad del aire, del agua, la temperatura, la polinización, en fin, y los culturales que ya hablamos. Por lo tanto, el campo existe por razones netamente ecológicas.
Y él no cumple un rol únicamente productivo, carne, leche, lana, cuero. Es un recurso muy multifuncional, donde los servicios ecosistémicos para mí valen muchísimo más que la producción comercializada de bebidas. El tema es que no, el productor no recibe todo eso, por la calidad del agua que él está generando, ni por la calidad del aire, tampoco por los servicios de alimentación garantizadas por la manutención de esta diversidad fantástica. Así que, a pesar de todo, lamentablemente, de todas esas bondades de los campos, la provincia nuestra, en Río Grande, lo que sobra de campo es ese verde clarito, nada más. O sea, es un horror. Medido eso con imágenes satelitarias, nos muestra que de los 70% nos sobraba en el 17, 26%. Eso es un trabajo de Embrapon, lanzado el año pasado, en base a imágenes satelitarias. Claro que esa región que llamamos de Pampa, que no es Pampa, que es la mitad sur del estado, bueno, todavía mantenemos más o menos el 35%, pero sobre los suelos no posible de ser agriculturizados. Entonces, ¿cuáles son las razones para eso? ¿Y qué hacer, no? Bueno, yo diría que las razones son netamente, bueno, por la ignorancia de una parte de todos los tomadores de decisiones y también de los productores, que ignoran lo que estamos diciendo acá. A pesar de que uno trate de estar siempre poniendo en la prensa y en todos los medios de comunicación esa realidad, o sea, esa importancia de los campos. Pero el tema es que la gente tiene que pagar sus cuentas, ¿no? Y la soja hoy paga 140 reales por una bolsa de 60 kilos. Y la gente alquila tu campo por 8 bolsas. Esos son 1.100 reales. Mientras que si él sigue produciendo, ¿cómo está produciendo? Él va a producir, por ejemplo, en el sistema de requería, 70 kilos de carne por hectárea por año. Y esos son 490 reales. O sea, es muy difícil convencer al tipo que sin trabajar gane 1.100 y trabajando gane 500. O sea, para ganar bruto, lo mismo que arrendar el campo para soja, él tiene que producir como mínimo 160 kilos de carne. Y otros tanto un poco más para pagarlo. Entonces la cosa realmente es complicada. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros en la investigación? Pues, desde algún tiempo tomamos como principio que es un ecosistema muy complejo y tenemos que analizarlo en cuanto a ecosistema. O sea, el producto animal es en realidad el resultado de esa interacción muy compleja acá, suelo, clima, plantas, animales. Empezamos por entender cómo las plantas utilizan esa energía solar, la fuente primaria de energía para el funcionamiento de todo el sistema y para capturar el carbono necesario al crecimiento de esa planta. El crecimiento ese necesario a ser consumido por el animal para ahí generar el producto animal. Pero el crecimiento de esa planta necesita energía solar que va a ser utilizada con más o menos eficiencia según la disponibilidad de nutrientes, que puede ser asegurada por fertilización, pero puede ser asegurada también por una mejora en todo ese ciclaje de nutrientes aquí abajo del suelo, cosa que conocemos muy poco. Así que empezamos hace unos 30 años a entender mejor el proceso de crecimiento de las plantas a través del proceso de morfogénesis y cómo las plantas reaccionan al uso de la energía solar y a la disponibilidad de agua y nutrientes del suelo. Y también cómo reaccionan en términos de morfogénesis, o sea, de desarrollo, a la despoblación. Y claro, esa riqueza de 400, 500 especies, 50 especies por metro cuadrado, tendríamos que simplificarlas. Y ahí las simplificamos a través de su categorización en grupos funcionales. Básicamente tenemos 4 grupos funcionales: especies de porte más bajo, intermediarios y de porte más elevado, como son los pajonales, ¿no? Y eso permitió trabajar mejor esa cuestión del consumo, cómo el animal percibe esa planta, ya sea pasto corto, ya sea pajonal o ya sea mosaico, que es el más común acá. Entonces pasamos a entender mejor, a estudiar mejor la ecología del pastoreo para entender el consumo.
porque finalmente ese producto animal tiene que ser el producto de gestión de nutrientes, que condición de plantas maximice esa ingestión. También al mismo tiempo tuvimos que responder cuestiones del tipo, bueno, la vaca es la criminal, la que nos está llevando al efecto invernadero por la emisión de metano, qué sé yo. Entonces nos obligamos también a medir esas emisiones de metano. Nada fácil, pero la medimos. No solo de los animales, pero las emisiones gaseosas del suelo, óxido nitroso, por ejemplo, y metano también. Así que transformando todo en equivalente carbono y calculando y midiendo la cantidad de carbono secuestrada por el proceso de fotosíntesis, tener la posibilidad de hacer un balance. Así que nuestros estudios también tuvieron que volcarse para entender un poco la cuestión de la microbiota del suelo, una riqueza que tenemos y conocemos muy poco, ¿no? Y que estamos tratando de entender. Así como la cuestión de la calidad del producto resultante de la utilización de esa diversidad de plantas, ¿no? ¿Cuál es la composición, por ejemplo, en ácidos grasos de un animal alimentado exclusivamente a pasto nativo? ¿La fertilización altera eso o no altera? En fin, tratamos de entender antes de todos los procesos, o sea, poner valores en las flechitas esas, para poder a partir de ahí entonces hacer recomendaciones o eh, direccionar los trabajos de investigación. Bueno, y a partir de ahí es que generamos esa denominación de tecnología de procesos separada de tecnología de insumo. Las tecnologías de procesos son aquellas que implican el entendimiento de aquellos mecanismos, las flechitas aquellas, que determinan el crecimiento del pasto en respuesta a condiciones del medio ambiente, el suelo y el clima y el agua, y que determinan el comportamiento ingestivo de los animales por un lado. Y también entender que esos animales ejercen un efecto sobre esa vegetación y esa sobre el ambiente. Por lo tanto, entendemos hoy día que el dominio de ese conocimiento básico, o sea, el dominio de los procesos, debe anteceder el uso de cualquier tecnología. Y ese dominio es tecnología, y tecnología muy, muy importante. En los pastos naturales tenemos, y los cultivados también, que las tecnologías de proceso más importantes son el control de defoliación, o sea, la oferta de forraje, cuánto de forraje disponible para cada animal, el diferimiento, que para mí es imprescindible, y eso lo copiamos de la naturaleza, que la practica de alguna manera siempre, lo practicaba a través de la migración de los animales. Hoy no lo podemos hacer, entonces lo que tenemos que hacer es sacar animales de algún momento de una parte de nuestro campo. Ese es el diferimiento para mí imprescindible. Y más recientemente, en función de los estudios del comportamiento ingestivo, tratamos de verificar cómo podríamos modular la estructura del pasto de manera a optimizar el consumo. Y ahí sí, aumentar la producción de carne a pasto. A partir de ahí sí, tenemos tecnología de insumos que nos permiten aumentar más todavía la producción animal, como sea la suplementación estratégica, la limpieza o condicionamiento del campo, la fertilización, la siembra de especies domesticadas. Lamentablemente no tenemos las especies nativas nuestras para inserir en el campo todavía, pero lo vamos a tener. Y, y por qué no el riego también, son tecnologías de insumos y que resulten en un aumento de producción de forraje, pero no de nada adelante aumentar la producción de forraje si no logro cosecharla eficientemente. Así que para mí es como un balde lleno de agujeros. Para estancar las pérdidas tengo que tapar los agujeros desde abajo. Los agujeros de abajo para mí son el ajuste de carga, ¿no?, la control de la oferta, que necesita una solución de campo adecuada, que no siempre la encontramos, para poder incluso practicar el diferimiento. Esas tres aquí para mí resuelven un montón de cosas. Después sí, ahí podemos pensar en fertilización, intersiembra, riego, etc. Pero, como decimos acá, o furo está más embaixo. El agujero está mucho más abajo. No hay que atacar por ahí. Bueno, y empezamos entonces por la oferta de forraje. Por ahí empezamos en los años 80 con el profesor Maraquí, que trató de mensurar
el efecto de ofertar más forraje o menos forraje a través del ajuste de carga de los animales, que es una tecnología netamente de proceso, ¿no? Porque no implica colocar insumos, implica a veces, muchas veces, en sacar animales y regular que la disponibilidad del pasto por kilo de peso vivo, por 100 kilos, como quieren expresar. En general expresamos un porcentaje del peso vivo, la oferta acá. Entonces, los resultados, los primeros resultados que tuvimos, ese es un experimento que hoy ya está con 32 años y sigue. Y acá tenemos el promedio de los primeros 8 años, si no me falla la memoria. ¿Y qué pasa? Cuando aumentamos la oferta de forraje, o sea, sacamos animales y dejamos el pasto crecer más. De 8 a 8, de 4 a 8, 12 o 16% o 16 kilos de materia seca por cada 100 kilos de animal por día, ¿qué pasa con las ganancias? La ganancia promedia de los animales pasó de 150 para 500 gramos por animal. Eso es fantástico porque estamos triplicando la producción animal, o sea, aumentando la velocidad de terminación de ese animal. Claro, eso nos obligó que a sacar animales para tener más ofertas por individuo, es lo que interesa, ¿no? Pero sacando animales no significó perder producción por hectárea, porque tenemos menos animales acá, pero ganando cada uno mucho más. Así que, como la ganancia por hectárea es el producto de la ganancia individual por el número de animales, y el menor número de animales es compensado por el aumento de la ganancia, pasamos de 50 a 60 kilos por hectárea por año para los 150 kilos. O sea, logramos un aumento considerable de producción con una tecnología simplemente de insumo, de control de la carga animal vía oferta. Es un poco complicado eso, pero es algo que funciona. El tema es que, según la oferta, tenemos inversamente una presión de factores distintos. Con baja oferta tenemos cargas muy altas. Con cargas, con ofertas muy altas tenemos cargas muy bajas. Y el campo cambia. Entonces acá es el campo con 4% de oferta. Vean que la altura, eso es un encendedor chico de 8 centímetros de altura. Ese es el campo, lindo de ver, ¿no? Pero las ganancias mejores que tenemos en ese campo acá, con oferta de carga adecuada, oferta moderada, que es un campo de mosaico, que a la gente no le gusta, porque la gente prefiere algo como su jardín, y no tiene que ser el jardín. Y por supuesto que no tenemos que tener una carga tan baja que engruese el campo y además tenga menos rendimiento por área, por una una dotación muy baja. El tema acá es que eso es, además de producir poco, es un campo poco resiliente. Vean lo que pasa con 2 semanas sin lluvia, suelo descubierto. Y cuando vuelve la lluvia, ¿qué pasa? No hay cobertura del suelo, hay erosión, una erosión laminar importante y en pocos años se va la materia orgánica de ese suelo. Aumenta la compactación y disminuye la diversidad. En fin, por otro lado, aquel campo bien manejado tiene una estructura así, en mosaico, no tanto cuanto ese, ¿no? ¿Y cómo aplicar todo eso que estamos hablando a una vegetación tan heterogénea? Acá tenemos tipos funcionales, por ejemplo, conservadores de recursos que son las matas, o sea, las especies erectas, como sería el Andropogon lateralis, o el Quadrifarium, en fin, especies de porte elevado. Y acá tenemos especies de porte, bueno, especies cortas, ¿no? Como sería el Papalonotatum, los axonopos, etc. Entonces, el tema que ya habíamos llegado a los 150 kilos, partiendo de los 70, 140 a 150 kilos. La pregunta que nos colocamos fue, bueno, pero ¿será que no se puede utilizar mejor eso? ¿Será que eso no está haciéndonos perder oportunidad de producción? Tenemos que aprender con esto. Entonces, lo primero que tratamos de entender es que el comportamiento ingestivo
es el producto del área del bocado que no se cambia mucho por una profundidad que depende de la altura del pasto. Solamente así, pues porque el bocado de un animal se podría pensar e imaginar como un cilindro, mucha profundidad, depende de la altura del pasto. Y esa profundidad me da un volumen que según la densidad de pasto que tenga acá adentro va a me dar una densidad de materia seca que multiplicado por el volumen me da la masa de cada bocado, que es el átomo del pastoreo, o sea, lo más importante de todo y que sumado a la frecuencia de los bocados me va a dar una tasa instantánea de ingestión y que multiplicado por el tiempo de pastoreo me va a dar el consumo diario, que al final es lo que me interesa. Yo quiero que los animales ganen peso, produzcan leche, qué sé yo. Entonces él tiene que consumir el máximo posible para consumir más nutrientes y de preferencia que consuma la parte mejor que está acá. Bueno, entendido eso, tratamos de entender qué altura óptima tendría que tener el estrato inferior del campo, del mosaico, o sea, las especies cortas. Y ahí, bueno, mimestizamos varios campos con diferentes alturas, variando de 4 a 16 centímetros, y tratamos de mensurar la tasa de ingestión en novillos y ovejas, y verificamos que la máxima tasa de ingestión está por alrededor de los 12 centímetros para bovinos y para ovinos alrededor de 9 centímetros. O sea, tenemos que mantener ese estrato inferior en una altura que en general no lo encontramos. La gente no deja crecer tanto así. Para la mayor parte de la gente es un desperdicio, pero no es un desperdicio, porque acá estamos ahorrando área foliar necesaria para capturar la energía solar y hacer con que ese pasto crezca más. ¿Okay? Bueno, y las matas. Bueno, las matas las resolvemos también mensurando hasta qué punto, porque a medida que aumentamos la oferta, claro, las matas van creciendo más porque son menos preferidas de los animales. Acá todo es comido, entonces no tenemos especies erectas acá con 4%. Pero a medida que llegamos a los 12-13%, donde tenemos las más grandes ganancias por área, medimos cuál era la proporción, la frecuencia de especies cespitosas o erectas y llegamos a ese valor de 40%. Tenemos ahora otro indicador importante, además de la altura del estrato inferior, de los pastos cortos, alrededor de los 10-12 centímetros, y una frecuencia en ese mosaico de campo que predomina en nuestro campo, en ese mosaico, una frecuencia de matas que no debe ultrapasar los 40%. ¿Y qué pasa si ultrapasa el 40%? Bueno, acá tenemos campos donde hay mucha predominancia de andropogos laterales y la pregunta es, ¿no sería posible uh, llevar ese campo de esa situación a esa situación? Y sí, claro, lo podemos hacer fácilmente con la ganadora o utilizando los animales. ¿Por, ¿Por qué utilizar los animales? Porque acá hay plata. Acá tenés que meter la mano en el bolsillo, tenés que pagar el tractor, el diésel, el operario, en fin. ¿Por qué no utilizar animales? Y así lo hicimos con novillos y logramos cambiar la estructura del andrópogo lateralis, o sea, el canutillo, paja colorada del país, para nosotros, capín caniña, y llegamos a esa condición de pasto, aumentando la carga en primavera. Eso se puede hacer con vacas durante el invierno, pero nosotros lo hicimos con novillos en primavera, que es cuando no está todavía encañado y está recién siendo inducido a florecer y encañar. Y obligando a los animales, al aumentar la carga, o sea, reduciendo la oferta, estos ápices meristemáticos son removidos y este tallo que estaría inducido a florecer no va más a florecer, no va más a encañar y va a obligar a emisión de nuevos tallos, a hijos, no inducidos a florecer y que por tanto me ofrecen un forraje de ese tipo, con alta calidad, con alta resiliencia. El andropógeno es una especie tolerante al frío, y resistente a la sequía, así que nos permitió aumentar la producción animal de esa manera como lo representa acá. Claro, eso es un resumen de otros tratamientos. Acá agarré únicamente el mejor, que es
8% de oferta en primavera y volviendo a los 12%, que sería lo ideal, en el resto del año. O sea, el tratamiento de los 8-12, donde el aumento de la carga para casi 500 kilos acá en primavera, por supuesto redució la masa de forraje, pero lo más importante e interesante es que la calidad del campo es tan buena en primavera que logramos, en este año acá, 780 gramos de ganancia individual por día, llegando a los 116 kilos de producción únicamente en primavera, más los 82 en verano, cuando volvimos a aflojar un poco el campo, volviendo a la oferta de 12%. Pero lo interesante es que el laterales empezó a acumular más forraje, de manera que entramos en otoño-invierno con una masa muy, muy importante y básicamente de hojas, lo que nos permitió mantener ganancias importantes en otoño e incluso en invierno. No todos los inviernos pasa esto, a veces perdemos un poquito, pero casi nada. Lo interesante es que tenemos ganancias anuales, año redondo, 365 días de 400 gramos más o menos, lo que se hace en la cuenta de uno detectado a los 160 kilos, bueno, a los 2 años y medio, como máximo 3 años, a los faenas. Y ahora estamos hablando de 230 kilos, gente. Pasamos de los 70 a los 230 sin utilizar ningún insumo. No hay fertilizante, no hay agua, riego, no hay nada. Simplemente dejamos que alteramos la estructura de las plantas y ni siquiera la composición florística. ¿Okay? Bueno, la segunda categoría de tecnología es el diferimiento de patrón. No voy a entrar en detalles porque no tenemos mucho tiempo, pero que para mí es fundamental para el control de la oferta. Yo no sé ajustar la carga si no tengo áreas de reserva, lo que llamamos áreas tamponantes del sistema. Pero además de eso, el diferimiento tiene otros efectos igualmente importantes que para mí son fundamentales también, que es, por ejemplo, el hecho de que la planta crece ahora sin el disturbio de pastoreo por algún tiempo, eso le permite aumentar las reservas de carbono y nitrógeno en las propias plantas, tornándolas más vigorosas. Aumento de raíces también, aumento del material muerto sobre el campo, que hace con que a lo largo del tiempo haya un aumento de materia orgánica que lleva a menor densidad del suelo, mayor infiltración de agua, mayor capacidad de almacenaje y evidentemente menor erosión. Entonces todo eso en conjunto nos lleva a plantas con mucho más tolerancia a los estrés. Es por eso que para mí, yo no sé trabajar sin diferimiento. Es algo que no es muy practicado acá en la zona. Pero también podemos dar una mano al campo. Pasemos ahora a los insumos, porque no, hasta aquí venimos únicamente con tecnología de proceso. Pero ¿por qué los fertilizantes? ¿Será que esas plantas, qué tiene ese diferente de una planta de África, de Asia, de Europa o de Estados Unidos? Solo porque es nuestra no sirve, no responde a la fertilización, responde. Y mucho mejor que las de afuera, porque son plantas adaptadas a nuestras condiciones climáticas, ¿no? Y el resultado, por ejemplo, siempre ese resultado, que es una parte de la tesis del ingeniero Bogiano, que me sucederá en las charlas acá, donde un campo lo fertilizamos, por supuesto, con fósforo y potasa, porque hacía falta. Hay campos acá que no necesitan, solamente con fósforo ya resolvemos el problema. Acá tenemos que encalar también. Pero tratamos, después de corregida la fertilidad del suelo, 3 tratamientos, 0 de nitrógeno, 100 o 200, y los resultados son absolutamente impactantes, ¿no? 440 con sin nitrógeno, 640 y hasta 700 con 200 kilómetros. Por supuesto, ni loco, la gente no nos va a aplicar 400 y pico kilos de urea por hectárea, a pesar de que yo conozco a algunos que lo hacen, pero yo no recomiendo. Para mí, con 640 estoy más que satisfecho. Pero eso demuestra el potencial que tienen los campos. Y los estamos destruyendo antes de conocer y aplicar eso que sabemos. O sea, es lamentable, porque además de esa fertilización, podemos intersembrar especies de invierno
tratando de hacer lo que llamamos el mejoramiento del campo natural, que es un poco contestado porque realmente puede llevar a un cambio de composición florística, pero de cualquier forma es una forma de aumentar la oferta y la distribución de forraje a lo largo del año, que es la introducción de especies invernales. Bueno, ese es un trabajo ahora saliendo. Todos mis trabajos hasta ahora presentados se han realizado en la Depresión Central. Ahora vamos para Valle, donde tenemos suelos de basalto negro profundo, muy fértiles, donde el simple ajuste y la carga, que es la primera columna, son 2 años acá, nos llevó a cerca de 300 kilos de producción por hectárea. Vean que es una condición de pasto mucho mejor, pero el simple ajuste de carga, entonces llevó a esas producciones. O sea, y esas son las regiones las más presionadas por el cultivo de la soja, por el suelo que tiene. Pero ahí ya manejando bien, con 300 kilos, ya estamos produciendo más que las 10 bolsas o 8 bolsas que nos van a pagar por la soja. Fertilizándolo, llegaba a los 500 en el primer año y a 600 en el segundo año. Con la inserción de especies hibernales llegamos a un poco más de 700, o sea, de 600. O sea, tenemos un potencial brutal que no estamos utilizando. Bueno, en ese experimento se hizo también el balance de las emisiones gaseosas por estación. Y la gente de Embrapa, es un trabajo de Embrapa, donde en verde acá están las emisiones en verano, otoño, invierno y primavera, las emisiones de los animales, el metano entérico. Y acá en naranja, las emisiones de equivalente carbono en metano emitido por el suelo, y no aparece porque es muy poco las emisiones de óxido nitroso también. O sea, las emisiones están para arriba y el secuestro, o sea, el carbono contenido en las raíces, acá en gris, o en la parte aérea remanente, que está en amarillo acá, nos da un balance anual que significa un secuestro de 315 toneladas por hectárea por año. Ellos tienen también los mismos cálculos para los demás tratamientos, con fertilización y todo, donde ese secuestro puede incluso aumentar. Pero gente, si la ganadería en sí nos rinde mucho, ¿por qué no podemos o no tenemos el derecho de vender cuotas de carbono? ¿No? Claro que el anual, el secuestro anual no llega a eso, pero que está medida ahí en más o menos 30 kilos, 30 toneladas por hectárea por año, en otros experimentos que tenemos en la región también. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos muchas opciones de aumentar la renta vía la producción tradicional de carne, leche y lana, pero tenemos que empezar a pensar en otras posibilidades de pagar al productor por los servicios ambientales que está prestando, ¿no? Y hasta eso podemos practicar, ¿por qué no? Con mucho cuidado, porque este es un experimento que se experimenta eso a nivel de productor, lo que seguimos no duró mucho tiempo porque hubo un descompaso entre el riego, el turno de riego y la utilización con los animales. Y como ahí tenemos que trabajar con alta fertilización y altísimas cargas de animales instantáneas, eso llevó, era un suelo negro con la silla 2 para 1, a una compactación terrible. Y la invasión por Anoni, que hace con que hoy ese pivot está cediendo a las hojas, lamentablemente. Entonces hay que tomar cuidado, pero es una posibilidad en las regiones más sujetas a la sequía. Entonces, para hacer un resumen de lo que he hablado, eh, nosotros en la región de la Depresión Central salimos de un manejo tradicional que en el sistema de recría y terminación lograba como máximo 60 kilos y simplemente con el ajuste de la carga llega más de 240 kilos en promedio, ¿no? Y sí, además de ese ajuste llevando la carga a los 12%, eh, jugamos con la oferta en las estaciones diferentes del año para cambiar la estructura del pasto, llegamos a los 230.
Y acá hay un trabajo que no lo mostré porque no tenemos mucho tiempo, que he desarrollado con el profesor Fernando Cuadros ahí en la Universidad de Santa María, donde él tiene un sistema rotacionado donde el tiempo de descanso es función de la duración de emisión de hojas de los grupos funcionales más predominantes. O sea, es algo bastante más tecnificado, digamos así, porque utiliza características morfogénicas de los grupos funcionales predominantes en la región. Pero a eso tenemos que ir. ¿Ah? Y ahí él llega, bueno, eso es un promedio de más de 300 kilos por hectárea por año. Lo importante es que tal vez ese sea el límite del sistema en base exclusivamente al campo nativo. Tal vez no sea eso. Y depende de la región, por supuesto, de la calidad del campo y todo lo demás. Pero lo interesante es que hasta acá solo tenemos tecnología de proceso. No entramos en los insumos caros. Y el costo de producción entre los 60 y los 300, o que sea los 200, no aumentó nada. Al revés, incluso como trabajamos con un poco menos de animales acá, los costos fijos bajaron. O sea, me aumentó la margen líquida de una forma impresionante. Pero a veces el tamaño del predio nos limita y necesitamos más producción. Bueno, ahí podemos pensar en utilizar insumos. Acá es el resultado que mostré antes de un ensayo de Gaugiano, donde se aplicó el encalado, fósforo y potasio sin nitrógeno. Ese trabajo se repitió por más de 10 años y estábamos ahí en los 400 kilos por hectárea. Con la aplicación de 200 kilos de nitrógeno llegamos a 700. No recomiendo, pero es una posibilidad. Estamos mostrando potenciales. Y con intersiembra se llegan a 900. Con la aplicación de riego más fertilización, hay productores ahí, eso que hablé, llegaba a más de 1.200 kilos por hectárea. El tema es que no duró mucho el sistema. Y pero igual es interesante porque tanto los 900 como los 1200 fueron obtenidos a nivel de productores. El tema es que si pongo acá arriba de todo eso una curva de servicios ecosistémicos, esa curva va a tener esa forma. O sea, el tema es que hasta acá, más o menos, tenemos eso más o menos bien medido, vía indicadores como biodiversidad, no solo de la fauna, de la flora, pero de la fauna también, características del suelo, capacidad de almacenaje de agua. Bueno, eso todo está, materia orgánica, fertilidad del suelo, todo eso estamos en medido. Lo que no sabemos es lo que pasa para acá. ¿Por qué metemos una pendiente descendiente acá? Porque en esos, acá tenemos medido la biodiversidad vegetal y ella disminuye drásticamente a medida que yo me muevo en dirección a más utilización de insumos. Eso no quiere decir que no se pueda o no se debe utilizar, claro que sí, pero de una manera muy general, en predios de medios, yo diría, la mayor parte de tu sistema tiene que estar por acá. Y alguna parte, el 15, el 20%, depende del sistema de producción, acá en una de esas alternativas. Y eso cambia totalmente la figura de la ganadería en la región. Bueno, para finalizar, yo diría que nuestro campo, y estoy seguro que se puede extender a los campos de Argentina y Uruguay, pueden producir mucho más de lo que estamos produciendo, mucho más, sin gastar más, eso es lo más importante. Alguien dice siempre que el ganadero está siempre cargando una vibra en el bolsillo para no meter la mano. Y tienes razón, podemos mantener la vibra y no meter la mano en el bolsillo. Y además agregando valor al producto, porque podemos vender servicios ambientales también. Y podemos vender carne o leche o derivados con denominación de origen, otra cosa que agrega valor y nos saca del mercado de commodities. Y además manteniendo los servicios ecosistémicos, y en muchos casos mejorándolos. Y ahí está, para eso no necesitamos necesariamente meter la mano en el bolsillo. Bueno, yo termino dejando este mensaje. El FAO que dice que los sistemas de producción ganadera son considerados como una estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las poblaciones, pues es la única actividad que puede, al mismo tiempo, asegurar la subsistencia, preservar los ecosistemas,
promover la conservación de la fauna silvestre y satisfacer los valores culturales y nuestras tradiciones. Muchas gracias, disculpe si avancé en el tiempo, pero me quedo a disposición para la pregunta.